Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 8 de Love Síndrome. Vamos a nadar juntos basados en el libro. Day, vamos a nadar, dijo Ed, mientras tiraba de la mano de Day para jugar con él. Day no respondió, pero siguió el tirón de Ed. Ups, Ed resbaló en las rocas, pero afortunadamente, Day abrazó primero la cintura de Ed. Ten cuidado, dijo Day con voz profunda, antes de adelantarse a caminar frente a Ed y apoyó a Ed para caminar con Girl y Nye. Se miraron y sonrieron, y sigue tomando fotos para Day y Ed también. Ah, el agua está fría, dijo Ed, sonriendo al estar sentado en el agua. Gary y Nye lo siguieron y se sentaron juntos. A Nye le gusta mucho esta clase, dijo Nye, sonriendo y se sienta al lado del amante. Parte de la cámara y la bolsa por Gear fue colgada del árbol. Vamos a sentarnos un rato, subamos al último piso, dijo y Nye asintió. Mañana volveremos, dijo Nye con pesar. En realidad, no hay mucho aquí, excepto cascadas. Hay actividades de trekking, pero hay que contactar al personal con anticipación. Menciona que si a la gente le gusta hacer actividades, probablemente no le guste mucho estar aquí, dijo Day. Así que mañana vas a hacer un cambio de sentido y, ¿verdad? Gear se giró para preguntarle a Day. Respondió Day, porque no dejaría que Ed condujera de regreso solo. Espera, conduciré desde aquí hasta la ciudad de Cannes. Luego cambiaré con Ed para conducir de regreso a Bangkok, dijo Day, lo que provocó que Ed mirara inmediatamente a la cara de Day. Espera un minuto, puedo manejar un tirón largo solo, dijo Ed apresuradamente porque todavía estaba preocupado por la conducción de Day. Estoy sano, respondió Day con la boca abierta para objetar. O tengo que probarlo, dijo Day con una sonrisa, haciendo que Ed se congele inmediatamente porque sé muy bien lo que significa Day. Pero estoy preocupado, dijo Ed en voz baja. Así que esta noche... Day continuaría. Brick rápidamente cubrió la boca de Day con su mano. Está bien, dejaré que se turnen para conducir, dijo Ed apresuradamente. Day sonriendo antes de sacar la mano de Ed de su boca. ¿Qué está pasando? Dime para entender, dijo Gare con sospecha. No tienes que meterte en los asuntos de otras personas, dijo Nye, sonriendo dulcemente, antes de invitarlo a subir a la cascada del séptimo nivel. Run Claw. Gare toma fotos hasta que esté satisfecho y luego bajó a jugar en el agua. Brick hizo una pausa antes de salir del agua y sentarse tensamente sobre las rocas, hasta que Day tuvo que mudarse. ¿Qué pasa?, preguntó Day en voz baja. Los calambres en las piernas, dijo Ed. Luego masajeó su pierna con la mano, pero Day agarró el brazo de Ed. ¿Qué pasa?, gritó Gert, que estaba jugando con Nye no muy lejos. Un pequeño calambre en la pierna. No te preocupes, le dijo Ed a su amigo. Levántate, dijo Day. La cara de Ed estaba desconcertada porque sus calambres todavía estaban ahí. Me duelen las piernas, Day, le dijo Ed a su amante, pero Day sostuvo su brazo alrededor de la axila de Ed para ponerse de pie. De pie derecho, quieto, calambres en las piernas. Tienes que quedarte ahí y dejar que la sangre fluya por tus piernas por un rato, dijo Day saliendo. Tan pronto como se puso de pie, Ed sintió un cálido rubor corriendo por su pierna. Ed pronto se recuperó de los calambres, pero todavía tiene una ligera espasticidad. Realmente se ha ido, dijo Ed sorprendido. ¿Quién hubiera pensado que solo con pararse derecho, los calambres se han ido sin mucho masaje? Así que siéntate y te daré un masaje un rato, dijo Day en un tono serio. Ed se derrumbó y se volvió a sentarse sobre las rocas. Day estaba sentado en el frente, junto con levantar la pierna de Ed para colocarlo en su ragazzo y masajear levemente hacia arriba y hacia abajo. Ed se sienta frente al amante que le estaba masajeando la pierna y sonrió un poco. Ed sintió que había vuelto el mismo Day, incluso si no es un centenar completo.